Los católicos tendemos a estar mal formados no solo en la fe, sino en la historia de la Iglesia, y la Iglesia se encargó por siglos en mantener al pueblo de Dios en esa ignorancia, y hay mucha basura que se guardó bajo la alfombra. Pero en tiempos como estos, bueno, a veces creo que estamos peor que antes, ya que habiendo tanta información y aún podemos tener acceso a miles de libros de manera gratuita, la gente no se preocupa por su formación y prefiere mantenerse en esa ignorancia, y cuando se escribe o publica algo que ignoran inmediatamente creen que es algo inventado, mientras abundan un montón de farsantes dando una serie de profecías de supuestos videntes no reconocidos por la Iglesia y le creen todo se cumplan o no sus vaticinios. Es importante estar informado porque es real eso de católico ignorante seguro protestante, abundan muchos grupos anticristianos que si no se les da por negar todo de pronto, salen con historias truculentas que muchos quedan espantados. El objetivo de este video no es espantar a nadie, no olvidemos que el Señor entre los 12 escogió al que lo traicionó y lo llevó a la muerte en cruz, del resto, hubieron otros 10 acobardados que se escondieron bajo la cama, hoy a casi 2000 años de su muerte muchos siguen escondiéndose y temblando de miedo o cuidando sus negocios e inversiones y no son capaces de defender al Señor cuando es atacado. De los 12 solo uno fue fiel y lo acompañó en todo momento desde su captura, juicios y se mantuvo ahí con la cabeza erguida al pie de la cruz. Así que si la Iglesia es santa, no es por nosotros, es porque la cabeza que es Cristo es santo y Él santifica a ese pueblo de Dios que es su cuerpo místico. Conozcamos este pasaje oscuro porque muchos católicos caen en un fanatismo exacerbado y tienen ideas mágicas sobre el papado, e incluso a veces furibundamente defienden algo contrario a Jesucristo, a Dios y a su Iglesia por ser papadólatras. Lo dije alguna vez en otro video, el mismo Papa Benedicto XVI que algún día será doctor de la Iglesia dijo que si el Espíritu Santo eligiera a los papas elegiría mejor. Si hay materia dispuesta el Espíritu Santo santificará y habrá efusión de Espíritu Santo sobre esos papas que son dóciles a Dios. ¿Sabías que el Papa Celestino V, que renunció al papado, aunque más que renunciar parece lo obligaron a hacerlo, fue sucedido por un papa que era un verdadero anticristo, alguien que cometió todos los pecados, hasta practicó la pedofilia y no se lo inventaron, él lo reconocía abiertamente? Al morir el Papa Nicolás IV el 4 de abril de 1292, el trono petrino estuvo vacante por un periodo de 2 años y 3 meses, debido a la división del colegio cardenalicio en 2 facciones encabezadas por las familias Colonna y Orsini. Es así como se elige al nuevo Papa, quien asumió con el nombre de Celestino V, tras su coronación en la ciudad de L'Aquila, rechaza todos los símbolos del poder imperial y de la escolástica, signos que tenían en sumisión a las masas. Y adoptó por el contrario como característica de su gobierno la simplicidad de Cristo e instaló su sede en Nápoles, donde hizo su entrada sobre el lomo de un asno, que conducía al fiel aliado de la Iglesia Carlos II de Anjou, rey de Nápoles y Sicilia. Celestino V tenía entonces 79 años de edad y era inexperto tanto en el gobierno de la Iglesia como en la política. Aún así, y en contra de su voluntad, abandonó su retiro, él era un asceta ermitaño que terminó por aceptar el papado. Celestino V había sido un monje humilde, se dice que lo obligaron a ser papa, pensando que era una persona fácil de manipular, pero una vez papa tuvo la fuerza, el valor de exigir a los cardenales que renunciaran a los vicios terrenales, a sus amantes, a su pasión por el juego y a sus bienes de lujo. Él instituyó un jubileo especial, sin fines de lucro, que se celebra todavía cada año a finales de agosto en la Basílica de Santa María de Colemayo, en la ciudad de L'Aquila, y que es conocido hoy en día como perdón celestiniano. Llegó a nombrar 12 cardenales, entre los cuales había 7 franceses y 5 italianos, ninguno romano, 5 de ellos eran monjes. Los historiadores ven en esta elección el deseo de Celestino V de reformar la curia romana. Celestino V favoreció grandemente el movimiento de los franciscanos espirituales, permitiéndoles vivir según la regla estricta y el testamento de San Francisco, separándoles de la orden de los frailes menores y sujetándolos directamente a la obediencia del Papa en una nueva orden. Rápidamente, ganó enemigos en la curia romana por causa de sus reformas, y ya no le seguían en sus decisiones, así que pensó en delegar el gobierno de la Iglesia en 3 cardenales.
Sin embargo, el cardenal Matteo Rosso Orsini le hizo observar que la esposa de Cristo nunca se ha casado con 3 maridos, por lo cual renunció a dicho pensamiento. Obviamente esto no fue del agrado de los cardenales y comenzó a circular el rumor de que por las noches el Papa escuchaba la voz de un ángel que le pedía que abdicara a su cargo. La curia estaba empeñada en hacerlo renunciar. Ese supuesto ángel era en realidad el cardenal Gaetani, quien hacía uso de un agujero en la pared, todas las noches le hablaba al Papa, presentándose como un ángel para pedirle su abdicación al trono de Pedro. Celestino pudo soportar durante meses este acoso, pero renunció como lo esperaban. Si bien antes otros papas habían ya renunciado, él emitió un decreto declarando solemnemente que está permitido que un papa renunciase, y después de ello renunció. El decreto papal que emitió terminó con cualquier duda entre los canonistas sobre la posibilidad de que una renuncia de un papa sea válida. El mismo cardenal Gaetani, quien lo sucedería como Bonifacio VIII, que era un experto en derecho canónico, le facilitó el camino. Posteriormente vivió 2 años más, pero terminó sus días encarcelado por su sucesor, el Papa Bonifacio VIII, que le temía como a un rival, por lo que fue canonizado. Algunos dicen que renunció voluntariamente el 13 de diciembre de 1294. Por escrito dio las siguientes razones: por enfermedad, por falta de conocimientos y para retornar a su vida de ermitaño. 10 días después de la renuncia, se reunió el cónclave que, en un solo día en la primera votación eligió al cardenal Matteo Rosso Orsini, pero rechazó el cargo, que caería después en el cardenal Benedicto Gaetani, Bonifacio VIII, a quien defendió en 1303 en la ciudad de Anagni, de las milicias de Sciarra Colonna y Guillermo de Nogaret, y le escoltó con una guardia armada, proporcionada por su familia, a la ciudad de Roma. Bonifacio VIII trasladó inmediatamente la sede papal de Nápoles a Roma y ordenó a Celestino V que lo acompañara, temiendo que el pueblo napolitano, contrario a su elección, siguiera considerando a Celestino V como el legítimo pontífice y se provocase un cisma. En el trayecto, Celestino V logró escapar y va a refugiarse en su antigua celda del Monte Morroni hasta que, acosado por Bonifacio VIII, intentó infructuosamente huir a Grecia, siendo detenido, sometido a juicio y encarcelado en la torre del castillo de Funone, cerca de Anagni, donde falleció el 19 de mayo de 1296, tras 10 meses de confinamiento. Dante Alighieri sitúa a Celestino V en el círculo más superficial del infierno en su Divina Comedia, el destinado a los inútiles, a los neutrales o tibios que no se ponen a favor de nadie, ni de Dios ni del diablo, y se desentienden de todo. El 5 de mayo de 1313, fue canonizado por el Papa Clemente V, luego de la solicitud hecha por el rey Felipe IV el Hermoso, y por la difundida devoción popular hacia Celestino V. Aún así Clemente V no lo canonizó como mártir, según las pretensiones de Felipe, que quería con ello destruir la figura de Bonifacio VIII, y significativamente lo hizo con su nombre secular Pietro del Murrone, seguramente para dar a entender que Bonifacio sí era su legítimo sucesor. En febrero de 1317, sus restos fueron trasladados a L'Aquila y depositados en la Basílica de Santa María di Colemayo, donde había sido coronado papa. Luego del terremoto de 2009, sus restos fueron recuperados por los bomberos con la colaboración de la Guardia Civil y la Guardia de Finanzas de L'Aquila. El reconocimiento de las reliquias lo hizo el Papa Benedicto XVI, en su visita a la ciudad, el 18 de abril de 2009, y fueron colocadas nuevamente en la basílica. San Malaquías se refiere a este papa como exeremus elsus, elevado de la ermita, cita que hace referencia a que antes de ser elegido pontífice fue ermitaño del monasterio de Poilles. Bonifacio VIII pasó a la historia como un papa blasfemo. Se dice que en la historia de la Iglesia Católica pocos papas fueron tan abiertamente amorales como él, carecía de escrúpulos y de fe, no se le escapaba ningún placer mundano. Era lujurioso, tenía relaciones tanto con mujeres, como con hombres y niños, se le acusaba de pedófilo. Se conocía que era amante de una mujer casada y de la hija de esta. Ante estas acusaciones él respondía que el darse placer a uno mismo, con mujeres o con niños, es un pecado tan insignificante como frotarse las manos.
Cometía todos los pecados capitales, comía en exceso y bebía de la misma manera. Se cuenta que una vez agredió a un cocinero que le había servido tan solo 6 platos en un día de ayuno. Amaba el lujo y se vestía con las mejores telas. Como buen ludópata se hizo fabricar un par de dados de oro, coleccionaba todo tipo de amuletos. Aunque no era el único, su curia cometía los mismos excesos y defectos espirituales, sin importarles en poner en peligro la continuidad de la iglesia. Como ya se dijo, carecía de fe, su misma vida era un testimonio de eso. Sin embargo, también negaba los principios básicos de la doctrina y el dogma cristiano, era el más hereje de los herejes. El Papa Honorio, condenado años después de su muerte por hereje en 3 concilios, era un santo errado a su lado, y por cierto no son los únicos papas herejes. Él no creía en la inmortalidad del alma, en la virginidad de María, en la divinidad de Jesucristo. Decía que solo los imbéciles pueden creer en tales estupideces, las personas inteligentes deben fingir que se las creen, pero razonar con su propio cerebro. Por desgracia, ese espíritu reina en nuestros días. Muchos simulan creer lo que ya no creen. Un día a un capellán que imploraba la ayuda de Jesucristo le gritó: «Idiota, Jesús fue un hombre como nosotros y, si no se salvó a sí mismo, ¿cómo te va a salvar a ti?». Poco le importaba que lo acusaran de blasfemar, ya que, según él, puesto que no creía en el juicio divino, no tenía por qué preocuparse de rendir cuentas ante nadie. En la iglesia muchos tiemblan y evitan llamar las cosas por su nombre, pero veamos cómo se define una herejía. La herejía se considera una tendencia y opción de negar las verdades fundamentales de la fe en los dogmas, sin respetar la tradición, el magisterio y la Sagrada Escritura, en la cual se fundamentan dichos dogmas. Por tanto, tenemos muchos fariseos que se rasgan las vestiduras y no les importa mentir y negar herejías, a pesar de que Jesucristo dice que el que miente se hace hijo del diablo. Bonifacio VIII no solo era un blasfemo, sino un hereje total, además de corrupto, de cometer todos los pecados de la ley de Dios, los pecados capitales y todos los de la Santa Madre Iglesia Católica, un anticristo más de los muchos que han existido, existen y seguirán existiendo. Él negaba no solo las verdades de fe, los dogmas, la tradición, el magisterio de la Iglesia y las Sagradas Escrituras. También era un apóstata. La apostasía se define cuando personas o grupos de personas se apartan de los principios del Evangelio, se encuentran en un estado de apostasía. La definición de apostasía se encuentra en el Código de Derecho Canónico, Canon 751. Apostasía es el rechazo total de la fe cristiana. Como delito, en el Canon 1041. Se establece que la apostasía implica por sí misma la inadecuación para la ordenación sacerdotal. Él rechazaba todos los principios de la fe cristiana, no creía en Jesucristo como Dios, que es dogma de fe, sino como un hombre que ni siquiera pudo salvarse a sí mismo, ni creía en las enseñanzas de la Iglesia. Mientras él desdeñaba las cuestiones religiosas, exigía lealtad como sumo pontífice de la Iglesia, esperaba obediencia del clero y de los fieles católicos, y reclamaba su derecho a dirigir todo el mundo cristiano. Cuando celebraba los oficios, lucía una corona y empuñando una espada al grito de «Soy papa y soy emperador». Pretendía que los monarcas, como hombres bautizados, debían estar supeditados a su voluntad. Si alguien se le oponía, los castigaba con la excomunión o, si le era posible, los eliminaba físicamente. En el año 1299 ordenó la destrucción de la ciudad de Palestrina en Roma, que era un feudo de sus acérrimos enemigos, la familia Colonna. Y no contento con ello, ordenó esparcir sal sobre las ruinas, como hicieron los romanos con Cartago. Se destacó por ser un gran administrador. Él creó el Jubileo Universal, que es un año de redención en el que se prometía el perdón de todos los pecados a los peregrinos que viajaran a Roma, visitaran las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo y naturalmente, hicieran una donación económica. El primer jubileo de la historia se celebró en la fecha significativa del cambio de siglo, el año 1300, y fue un éxito enorme que llenó las arcas del Vaticano y de la propia ciudad. Unos 30.000 peregrinos visitaban diariamente Roma, una actividad que no se había visto desde los lejanos tiempos del Imperio Romano.
La marea humana era tal que incluso propició la creación del primer código de circulación de la historia, que regulaba entre otras cosas la obligación de circular por la derecha de la vía. Uno de los célebres visitantes del Vaticano durante ese primer jubileo fue Dante Alighieri, quien designa a Bonifacio VIII a ocupar el octavo círculo infernal. Además culpaba a este papa de sus desgracias. Dante pertenecía a los Güelfos Blancos, una facción política que se oponía al control papal sobre Florencia, que era su ciudad natal. Por eso el poeta fue condenado a muerte en ausencia, y le confiscaron sus bienes, y tuvo que pasar el resto de su vida en el exilio. Otro hecho de suma importancia durante el reinado de Bonifacio VIII fue su disputa con el rey francés Felipe IV, al que excomulgó. Y como no podía ser diferente, Bonifacio VIII también era explosivo, colérico, malgeniado y muy autoritario, por lo que tenía una larga lista de enemigos dentro y fuera de la iglesia. Respecto a Felipe IV de Francia, el rey no quiso obedecer sus exigencias, entonces decretó la prohibición de sacar dinero o bienes preciosos del reino, y bloqueó el pago de los diezmos eclesiásticos al Vaticano. Como Francia era la principal fuente de ingresos por medio de los diezmos, esto no le sentó bien a Bonifacio VIII, así que decidió excomulgar al rey francés. En esa lucha de quién era más orgulloso que el otro, el rey francés decide quemar públicamente la bula papal y convocó a un concilio, ya que acusó al papa de herejía, impiedad, simonía, adulterio, asesinato y brujería. Se dice que los cargos estaban plenamente fundamentados y vemos que así era, menos el último, el de brujería, pero al ser un hombre que coleccionaba amuletos, estos artilugios son usados contra la brujería, pero como una especie de brujería blanca, la Biblia condena el uso de amuletos y los considera dentro de la práctica de la brujería. El rey de Francia tuvo muchos aliados entre los romanos, tanto eclesiásticos como nobles que habían padecido los abusos de Bonifacio como los Colonna, sus enemigos acérrimos. Ellos se aliaron con el rey francés y junto con su consejero de estado, Guillermo de Nogaret, pues sus padres habían muerto en la hoguera de la Inquisición, tramaron un complot para derrocarlo. Estos aliados en septiembre de 1303 lograron tomar por asalto el Palacio Pontificio de Anagni, en las proximidades de Roma, y al Papa Bonifacio VIII lo hicieron prisionero. Hay un hecho no verificado que señala que uno de los Colonna abofetea al Papa por no querer rendirse, pero como Bonifacio a pesar de todo tenía aliados, y es que es más fácil que el mal tenga grandes aliados que el bien. Los cardenales, nobles y burgueses de Anagni enviaron soldados a liberarlo, y obligaron a los que se habían levantado contra el Papa a huir. Bonifacio regresa a Roma con su autoridad en entredicho, además gravemente enfermo a causa de la gota y los cálculos renales. Pero ahí le esperaba una sorpresa tan o más desagradable. En su ausencia una multitud había saqueado el palacio del Laterano y robado todo lo que pudieron robar, incluso la comida de los caballos. Bonifacio VIII fallece a los días, el 11 de octubre, dicen que en su lecho de muerte siguió amenazando a cualquiera que osara llevarle la contraria y maldiciendo contra todo y contra todos, blasfemó hasta el último momento de su vida. Pero el rey Felipe IV insistía en convocar un proceso post-mortem contra Bonifacio, pero la curia romana, cuidando también sus propios intereses, no estaba dispuesta a secundar estas acusaciones. Su temor era que al ser declaradas verdaderas, iban a ser un golpe durísimo para la credibilidad de la institución eclesiástica. El rey francés al final aceptó desistir de su venganza póstuma a cambio de algo mucho más provechoso, la autorización del nuevo papa, Clemente V, para la supresión de la Orden del Temple y la confiscación de su enorme riqueza. Mentiras y falacias defendiendo lo indefendible. Algo que muchos católicos desconocedores de la doctrina de la Iglesia, católicos que no están formados en la fe, es que creen que el Papa ha sido elegido por el Espíritu Santo, cuando eso es algo que nunca ha enseñado la Iglesia católica. El Papa Benedicto XVI dijo una vez que si el Espíritu Santo eligiera, lo haría mejor. Acá sus declaraciones para la televisión bávara en 1997 cuando era el cardenal Ratzinger. No lo diría, en el sentido de que el Espíritu Santo escoge al Papa. Yo diría que el Espíritu no toma exactamente el control del asunto, sino que más bien como un buen educador, por así decirlo, nos deja mucho espacio, mucha libertad, sin abandonarnos por completo.
Por lo tanto, el papel del Espíritu Santo debe entenderse en un sentido mucho más elástico, no que él dicte el candidato por el que uno debe votar. Probablemente la única garantía que él ofrece es que la cosa no puede estar totalmente arruinada. Hay demasiados ejemplos contrarios de papas que el Espíritu Santo obviamente no habría elegido. Sin embargo, lo peor que le puede pasar a la Iglesia es que muchos católicos, creyéndose muy fieles, hasta llegan a idolatrar al Papa y se molestan cuando se denuncia alguna herejía, apostasía, blasfemia. Bonifacio VIII es un ejemplo de un mal Papa y lo hubieron varios, pero muchos católicos ponen al Papa por encima de Dios y poco les importa las ofensas que éste haga a Dios, es más, se molestan si alguien las menciona, y lo ponen por encima de Dios, porque hasta defienden y justifican las ofensas que el Papa haga a Dios. Los católicos romanos creemos que Jesucristo, como enseña el Nuevo Testamento, puso a Pedro por encima de los demás apóstoles, y nos decimos romanos porque el Papa es el obispo de Roma, la última sede de Pedro. Mientras hay otros católicos apostólicos que no son romanos y creen que los demás apóstoles fueron las cabezas de sus respectivas sedes. Esa fue una de las razones del cisma entre la Iglesia de Oriente y Occidente, en el año 1054. Algunos en la Iglesia, para defender lo indefendible, usan los pasajes de Pedro pero falazmente, y es que como en los tiempos de Bonifacio VIII, se acostumbraron siempre a ocultar y a proteger a los más oscuros papas, que eran verdaderos engendros de Satanás como lo fue Bonifacio VIII, por miedo a perder credibilidad, y el inmenso poder que tenían. Algunos dicen, como enseña el Nuevo Testamento, después de la confesión de Pedro, Jesucristo lo pone por encima de los demás apóstoles, y vemos en la resurrección cuando va al sepulcro con Juan el apóstol fiel, el que estuvo al pie de la cruz, respeta a Pedro y no se siente por encima de él, e igual en los Hechos de los Apóstoles vemos la supremacía de Pedro. Pero luego, para decir que Pedro erró como hombre que era y que hasta el Señor le dice apártate de mí Satanás, creen que con eso justifican todo. La diferencia entre Pedro y Bonifacio VIII, por ejemplo, es que cuando Jesús dice estas palabras, ¿acaso está expulsando a Satanás que había poseído a Pedro? Era obvio que Pedro como hombre no pensaba como Dios, pero de Bonifacio VIII nadie expulsó el mal que lo tenía poseído, es más, jamás expresó menor arrepentimiento, y como se suele decir, murió en su ley maldiciendo y blasfemando. No solo cualquier papa sino cualquier hombre que se arrepiente tiene el perdón de Dios, pero hubieron muchos impenitentes como Bonifacio VIII. También recuerdan que a pesar de su traición, cuando resucita el Señor lo confirma en su iglesia. Y no solo lo confirma sino que le roba 3 respuestas de amor, y ese Pedro arrepentido es confirmado por Jesucristo, conocedor del inmenso amor que el apóstol le tenía. Papas blasfemos, apóstatas y herejes, como Bonifacio VIII, jamás se arrepintieron de nada, porque ni creían en Dios, por eso no se arrepentían, porque no temían ofender a un Dios para ellos inexistente. Así que es un insulto, una ofensa contra Pedro comparar a un hombre tan perverso, y tan malo, tan impenitente con él. Muchos hacen eso solo por sus propios intereses y ambiciones personales, muchos temen que si levantan su voz serán echados, desterrados y prefieren seguir escalando en su carrera, ya que algunos desgraciadamente amantes del poder ven su sacerdocio como una carrera en la que buscan ascender, sin importarles que todo se derrumbe a su alrededor. Bonifacio VIII creía que Jesucristo ni siquiera se salvó a sí mismo de la cruz, como otro que decía a los no cristianos para hacerlos reír, que el camino de la cruz mostraba el gran fracaso de Dios. ¿Acaso habrá alguno que venga a defender a Bonifacio VIII ahora, que venga a decir que fue elegido por el Espíritu Santo y que era el vicario de Cristo? Seguro, algún papadólatra habrá y que pondrá un no me gusta a este video. Si crees diferente y llegaste hasta acá, da me gusta para que este video llegue a más personas.